Traía mi saco, pero está haciendo mucho calor, ¿no? Discúlpenme que no me ponga mi saco. Son los nervios. No, precisamente es el calor, tengo mucho calor. Pero espero no les moleste que no me ponga mi saco. Bien. Oremos, ¿les parece? Señor Dios, esta tarde te quiero dar muchas gracias porque me das el privilegio de estar aquí al frente, Padre. Te quiero rogar que tú hables por medio de mí, Dios, que, como te he pedido todo este tiempo, Dios, que no dejes que yo anteponga mi opinión ante tu palabra, Padre. Te ruego que tú dirijas mis palabras y que abras los oídos de mis hermanos, todos nosotros, que aprendamos algo esta mañana, Dios, que escuchemos tu voz y que además de escucharla, Padre, que tú remuevas nuestro corazón para poder adaptarla a nuestra vida, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, Nehemías. Estamos viendo el libro de Nehemías, ¿no? Sí. Muy bien. Y el objetivo de cada semana o de las lecciones que estamos llevando es tomar algo práctico para nuestras vidas. Además, claro, del conocimiento que nos da el aprender de la historia, el aprender acerca de en qué época de la Biblia, de la historia de la humanidad está situada la historia que estamos viendo. Otro de los objetivos es adaptar algo o tomar algo práctico para nuestra vida. Hemos estado viendo Nehemías estas semanas. Anteriormente vimos Esdras y vimos Zorobabel y vimos varios personajes importantes en la historia del pueblo de Israel. Y cada semana hemos recopilado información y hemos tomado quizás algunas cosas para nuestra vida. En la lección que vimos esta semana, ¿qué pudiéramos hacer o qué pudiéramos tomar para nuestra vida? Es una historia interesante, ¿sí? Es una historia llena de intriga, suspenso, acción y cosas que ya vimos, que ya resumimos en la lección. Y preguntándome yo, ¿qué podemos tomar acerca de esta semana o del personaje principal que es Nehemías? Pues creo, y espero que concuerden conmigo, que podemos tomar al personaje de Nehemías como ejemplo para nuestra vida. O sea, pudiéramos ver lo que sucede con Nehemías y en determinado momento quisiéramos poder ser como Nehemías. Pero ¿quién era Nehemías? Y como lo hemos visto, pues Nehemías era pues un buen líder, ¿no? Pero no se queda ahí o no parte de ahí la esencia de Nehemías, sino que Nehemías era un hombre, como usted y como yo, que tenía una relación con Dios. Y como fruto de su relación con Dios es que hacía estas cosas del liderazgo en el pueblo de Israel. Era un hombre como usted, como yo, que servía a Dios. Entonces, si quisiéramos tomar como ejemplo a Nehemías y querer ser como Nehemías, pues quizás tendremos que partir de ahí, en ser un hombre o una mujer que tenga una relación con Dios y que sea un siervo de Dios. A lo que nos transporta a lo que queremos platicar el día de hoy, que es el servicio a Dios. Y entonces, tomando como referencia que Nehemías fue un buen siervo de Dios, vamos a ver varios ejemplos acerca del servicio de Dios, al servicio a Dios o la gente que sirve a Dios. Porque pasa algo muy curioso en todas las iglesias cristianas que ahorita vamos a ver, y para lo cual voy a solicitar su ayuda, su participación, en que levante la mano las personas, los hermanos, que de alguna manera estén haciendo un servicio para Dios, hablando específicamente de algún ministerio, aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero hablando específicamente de un ministerio. Levante la mano, por favor. Las personas que están sirviendo en algún ministerio o están sirviendo a Dios en alguna actividad específica dentro o fuera de la congregación. Muy bien.
Y las personas que no levantaron la mano están conscientes de que en este momento no están participando en un servicio a Dios. Y entonces vienen dos preguntas con las cuales queremos empezar este tema. Es, ¿por qué no estoy sirviendo? Y no del verbo servir precisamente como cuando está el pescado y es que ese pescado ya no sirve, no de ese verbo, sino del servicio. ¿Por qué no estoy sirviendo? Hagas esa pregunta, manténgala ahí y contéstela. De su respuesta más audaz que tenga, la que quiera, déjala ahí, no me la diga, manténgala ahí. ¿Por qué no estoy sirviendo? Y si está sirviendo, ¿por qué estoy sirviendo? Y mantenga allí en su corazón, ahí en su mente, las razones por las cuales sí o no está sirviendo en este momento a Dios. Y vamos a revisar algunos ejemplos de personajes que sirvieron a Dios y vamos a ver si nos identificamos con alguno de ellos para encontrar las respuestas a las preguntas que nos acabamos de hacer. Y vamos a ver el primer ejemplo y quiero que adivinen de quién se trata. Es un hombre israelita. ¿Ya sabe quién es? Bueno, del Antiguo Testamento. Bueno, su papá, el nombre de su papá empieza con A. No, por ahí, no por ahí no, pero ya salió por Buenos Aires. No. Bueno, ya con esto de modo que no lo adivinen. Su papá fue Amitai. Sí, el hijo de Amitai. ¿Quién fue el hijo de Amitai? ¿Quién? ¿No saben? ¿Cómo que no se acuerdan? Jonás, el hijo de Amitai. Como no se Ahora, ¿no se acuerdan quién fue Amitai? El papá de Jonás, claro, por eso es famoso, claro. Vamos al libro de Jonás, ¿les parece? Vamos a acordarnos de la historia de Jonás. Hace 2 años en la clausura presentamos aquí una dramatización ahí con unos títeres de cartulina. Y si se acuerdan de la historia de Jonás, vamos al Jonás capítulo 1 y vamos a leer por ahí, a recordar cuál es la historia del famosísimo hijo de Amitai. ¿Ya lo tienen ahí, Jonás? ¿Está en el Antiguo Testamento? Sí, excelente. Jonás 1. 1:1. Dice ahí. Dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. ¿Ya ven? Ahí dice que es hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás diligentemente se fue a Nínive a predicar la salvación. ¿No? Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para oír del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y los marineros aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar todo lo que había en el barco. Jonás se arrodilló y clamó y pidió perdón a su Dios, al Dios de Israel Todopoderoso. ¿No? ¿Es diferente versión? Posiblemente, ¿no? Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora estaba... y el trueno estaba... y Jonás... más fuerte. No sé quién te acuerda, ¿verdad, Lore? Más fuerte el trueno y más fuerte el ronquido. Algunos roncan muy fuerte, pues. Y dice... El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Y ahí estábamos, ya nos acordamos de la historia de Jonás. Y estaba la barca para un lado y para el otro, y la tempestad. Y cada uno, ¡para! ¡para! Y otro, ¡allá! Y cada uno implorando a su Dios.
Y Jonás estaba... hasta se arrullaba con el meser de la barca. Llega el capitán y dice: levántate, clama a tu Dios. Y los marineros entonces empiezan a echar suertes por ahí, y vamos a ver qué sucedió. Vamos ahí al versículo 11. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así es que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y Jonás dice: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Versículo 17. El Señor, por su parte, dispuso de un gran pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y hasta aquí vemos la historia de Jonás. Hasta aquí le vamos a dejar a Jonás un poquito. Resumidas cuentas, Dios le llama, Jonás escucha la voz de Dios, y en su entender humano huye de la presencia de Dios en dirección totalmente contraria, y se lo tragó la ballena. Así de simple, así termina. Bueno, era un pecesote. No sabemos qué pez era. No me digan que va a ser ahí un charal. Charal no se lo puede comer. Era un gran pez y se lo tragó. Entonces Jonás no obedeció a Dios, no sirvió a Dios y se lo tragó un pez. Bien. Ejemplo número 1. Mal por Jonás. Después, acordámonos ya después de la historia de Jonás, pero hasta ahorita, mal por Jonás. Tache. Siguiente ejemplo. Adivínenlo, personaje del Antiguo Testamento, israelita, y es un niño. No. Samuel, vamos a ir a Samuel 3. Y el origen de Samuel, primero de Samuel, sí, primero de Samuel 3:10. Recordamos la historia de Samuel. Su madre no podía tener hijos, ruega a Dios, Dios en su misericordia le da a Samuel, y su madre lo consagra, o lo pone ahí bajo la batuta de Eli. Muy bien. Samuel 3. Dice así. ¿Ya lo tienen? Dice Samuel 3, primero Samuel 3:1. Dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: heme aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me ha llamado? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó y le dijo: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me ha hablado? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por 3ª vez llamó el Señor a Samuel, y él se levantó y fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿para qué me ha hablado usted? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y le llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel, un niño pequeño que todavía no conoce al Señor, escucha la voz de Dios, y bajo una buena dirección contesta de inmediato: heme aquí,
tu siervo escucha. Siendo un niño. Ese es otro ejemplo. Palomita para Samuel, bien por Samuel. Jonás, tache, Samuel, bien siendo niño, heme aquí de inmediato a la primera. Vamos a otro ejemplo rapidísimo, porque es muy grande este ejemplo, pero podemos verlo muy rápidamente, solamente su respuesta. Este es un profeta de Dios del Antiguo Testamento. Daniel, no. Porque todos me lo están adivinando. Isaías, vamos a Isaías 6:8. Bueno, desde el 1 y nos brincamos nada más para ver en qué situación estaba Isaías, un personaje que ya hemos visto. Dice Isaías 6. ¿Ya lo tiene? Isaías 6. Si no trae Biblia, acérquese con alguien que traiga Biblia o escuche a su servidor el pasaje. Dice Isaías capítulo 6. El año de la muerte del rey Usías, del cual ya vimos hace 2 años, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Hace 2 años vimos reyes y vimos al rey Usías. Si no se acuerdan, bueno, era un rey. En el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas cubrían su rostro, con 2 de ellas cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y decían el uno al otro en coro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está la visión de Isaías. Dios le permite ver esta visión donde se ve a Dios sublime y excelso. Se ve a los personajes, a los ángeles que están alrededor de él. Isaías reconoce de que no es digno y dice: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y he visto la gloria de Dios! Reconocía perfectamente que no era digno. El ángel de Dios toma con unas pinzas un carbón encendido, le quema sus labios y dice: tu pecado es perdonado. Y entonces en el versículo 8, si lo tiene ahí, dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí: heme aquí, envíame a mí. Tercer ejemplo, Isaías, al recibir el llamado de Dios y a contemplar quién era Dios quien estaba hablando, responde inmediatamente: heme aquí. Mal por Jonás, bien por Samuel, bien por Isaías. No te rías, Marcos. Bien, acuérdense que dijimos que se hicieron las preguntas y que íbamos a ver ejemplos, a ver si nos identificábamos con estos ejemplos. Si usted no se ha identificado con uno de esos 3, pues vamos viendo otro ejemplo a la mera y nos identificamos. A ver, otro personaje del Antiguo Testamento que hizo grandes proezas. No. ¿Quién? Moisés. Vamos a ir a Éxodo. Eso, Moisés, bien. No traje chocolatitos, pero si no les hubiera dado chocolatito. Bien, ¿quién es Moisés? ¿Quién fue Moisés? Moisés es ese que sale en las películas, que lideré, bueno, el que representa las películas, porque todavía no existía el cine. Es el que liderea al pueblo de Israel y lo saca del pueblo de Egipto y hace plagas y abre el mar rojo y es un gran líder, ¿no? ¿Se acuerdan de él, de Moisés? Los 10 mandamientos, el príncipe de Egipto, todos esos. Si no han leído la Biblia, por lo menos se acuerdan de las películas. ¿Saben quién es Moisés? Bien, ese es Moisés. Pero antes, tantito antes de que hiciera todas esas cosas, recordemos quién fue Moisés. Moisés, cuando estaba chiquitito, bebecito, el faraón manda a exterminar a los niños. ¿Se acuerdan? Y su mamá lo mete en un Moisés, ¿no? Por eso se llama Moisés esas cosas de los bebés. Entonces metió a Moisés en un Moisés
y se va ahí por el río Nilo. Y entonces la hija de Faraón lo recoge. Su hermana, la hermana de Moisés, le dice a la hija de Faraón: oye, yo sé quién te lo puede criar, pues mi mamá. Y entonces, a fin de cuentas, Moisés crece como un príncipe de Egipto. Años más tarde, cuando crece, le dicen que no es egipcio, que es israelita. Y es muy curioso esa situación en la cual él, al contemplar esto y ver la injusticia que está sufriendo el pueblo de Israel, ataca a uno de los soldados y lo asesina. Y sale corriendo y huyendo al desierto. Y por allá, a donde fue a parar, se encontró con un personaje muy curioso. Un señor que se llamaba Jetro. Y Jetro tenía muchas hijas. Y Moisés se quedó con una de ellas. Y esa es otra historia, como dice la viejita. Pero entonces, si nos situamos ahorita en Éxodo 3, capítulo 3, vaya ahí a Éxodo capítulo 3. Y después de esa introducción a nuestro personaje llamado Moisés, en este momento no era aquel líder que usted se está acordando de las películas, no era un príncipe de Egipto, sino que era un simple pastor. Un pastor que estaba ahí ya casado y estaba haciendo su trabajo diario con las ovejitas. Y entonces dice Éxodo 3:3, y de ahí empezamos a leer. Acuérdense quién era Moisés en este momento. Un simple pastor de ovejas. Era un fugitivo, había huido de Egipto. Y dice así desde el versículo 3: un día en que Moisés estaba cuidando del rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le siguió diciendo. Y continúa entonces la plática con el Señor. Y básicamente le dice el Señor: he oído el clamor de mi pueblo y voy a dar una respuesta. Versículo 10: así es que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Y entonces Moisés le dijo: yo iré, Señor, envíame a mí. No, tampoco, ¿verdad? No dijo como Samuel. No dijo como Isaías. Pero Moisés le dijo, versículo 11: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Si yo soy un simple pastor, hago aquí con mis ovejitas, además allá me buscan. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado a Egipto, mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Bueno, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de los antepasados de Isaac, de Abraham y de Jacob me ha enviado a ustedes. ¿Qué les responderé? Se preguntan. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo de parte de quién voy? ¿Quién es el que me envía? Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Y esto es lo que le tienes que decir a los israelitas: yo soy, me he enviado a ustedes. Además, les vas a decir esto. Y le empieza a decir todo lo que le tiene que decir al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 4. No se termina todavía la plática. Capítulo 4 dice: Moisés volvió a preguntar:
¿Y qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no te ha aparecido? No me van a creer. ¿Cuándo me van a creer que a mí se me apareció el Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? ¿Cómo me van a creer, Señor? No me van a creer. ¿Quién me la va a creer? Si soy fugitivo ya, ¿quién me la va a creer? Versículo 2. ¿Qué tienes en la mano?, respondió el Señor. Una vara, dijo Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. Entonces, en cuanto Moisés la agarró a la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Ahí está la respuesta de Dios. Así vas a demostrar que yo soy ese que te envía. También le dice, lleva tu mano al pecho. Va Moisés, mete la mano al pecho, la saca y está llena de lepra. Dice, vuelve a meter, la mete y sale sana. Dice, estas señales vas a hacer. Y entonces Moisés ya se convenció y se fue directamente a Egipto. No precisamente. Versículo 10. Señor, es que yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Es que yo, Señor, soy tata. Se me lengua la traba, pues. No soy bueno yo para hablar. Yo no soy bueno para hablar. Se me lengua la traba, soy un tartamudo, Señor. Y esto no es algo de ahorita que te estoy diciendo, ni de ayer, ni de antier, ni de hoy. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar, dice en el versículo 10. Y el Señor le responde, versículo 11. ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien hace al sordo y al mudo? ¿Quien le da la vista o la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y yo te diré lo que has de decir. ¿Qué otra excusa podría haber dicho Moisés? Versículo 13. Señor, insistió Moisés, te ruego, no me envíes a mí. Yo no, Señor, ya no tengo excusas. Simplemente no quiero. No me envíes a mí. Escoge a otra persona. No creo ser el indicado. Entonces, versículo 14. Entonces el Señor se ardió en contra de Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará de corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en su boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienes que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí como si yo mismo le hablara. Y ahí tenemos a Moisés. Y de ahí, ahora sí ya sale directamente, no directamente, pero ya sale hacia Egipto. Y entonces ya se transforma en el Moisés que usted se acuerda, en el Moisés de las películas, o en el Moisés que sacó al pueblo de Israel, o que lideró al pueblo de Israel más bien. Pero antes de liderarlo, tuve esta pequeña conversación con el Señor, en el cual puso 1001 excusas para servir a Dios. Ese es otro ejemplo. Ya llevamos 4. ¿Ya se identificó con alguno? ¿Más o menos? Sí, ¿no? Bueno, algo así. Vamos a ver un último ejemplo. Y creo que sí me lo van a adivinar luego. Es un rey de Israel. No, denme otro rey, a ver si qué tal andamos de reyes. Saúl, no. ¿Quién? ¿Darío? No, de Israel. ¿Ya son todos los reyes que hubo en Israel? David, no. ¿Otro? ¿Quién? ¿Ezequías? No. ¿Se dan? Una más. Es el rey de reyes y señor de señores. Ah, ¿verdad que sí sabía? Juan 13. Juan 13.
Juan 13, versículo 4. Dice el versículo 4, así que se levantó Jesús, así que se levantó, está hablando de Jesús, de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Versículo 6, cuando llegó a Simón Pedro le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y empieza a tener una conversación con Pedro y nos adelantamos hasta el versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso su manto y volvió a su lugar. Y entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Usted lo entiende, hermano? ¿Lo que hizo Jesús en ese momento? Ustedes me llaman maestro y señor y bien dicen, porque yo lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavar los pies los unos a los otros. Les he puesto, por ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y hasta aquí vamos a dejar con los ejemplos. Ya tenemos varios. Tenemos a Jonás, tenemos a Samuel, tenemos a Isaías, tenemos a Moisés y tenemos a nuestro Señor Jesús. ¿Ya se identificó usted con alguno de ellos? ¿No? ¿Ya respondió a sus preguntas de por qué estoy sirviendo? ¿Por qué no estoy sirviendo? Algo que tenemos que recordar acerca del servicio de Dios es que el servicio de Dios es una consecuencia de una buena relación con Dios y es estrictamente provocada por el amor a Dios. Y tu relación con Dios te debe llevar al servicio y no al revés volteado. No, en ocasiones nos pasa a muchos que empiezas a servir en algún ministerio sin tener una relación con Dios y piensas que al tener un servicio tu relación con Dios va a mejorar, cuando es totalmente al revés. Cuando tienes una buena relación con Dios, el fruto de esa relación te debe de llevar por amor a Él y para su gloria en sus planes a un servicio a Dios. Ahora, todos tenemos habilidades y personalidades diferentes y el servicio a Dios no está ligado a lo que puedes y sabes hacer. Es decir, el servicio a Dios es una dependencia total de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque si fuera en base a las habilidades, Nehemías hubiera ido al pueblo de Israel a ser copero. Y no fue así. No está estrictamente ligado tus habilidades al servicio de Dios, sino al plan de Dios con tu vida. No por saber clavar clavos te vas a dedicar a clavar clavos para Dios, sino que Dios, si los planes de Dios están a usarte, puede ser con, a pesar o sin tus habilidades. Pedro era un pescador, eso se dedicaba a pescar. Y cuando conoció al Señor y dedicó su vida al Señor, no se dedicó a pescar, precisamente, peces. Saulo de Tarso, para lo que era bueno, era para buscar cristianos y matarlos. Y no precisamente ese fue su servicio, ¿verdad?
Todo lo que estos hombres lograron hacer no fue por sus fuerzas o por sus habilidades, sino fue por el poder de Dios, para sus planes y para la gloria de su nombre. Es así de sencillo. Entonces, si usted no está sirviendo a Dios, pues hay que encontrar la razón por la cual no está sirviendo. Posiblemente no conoce a Dios. Y si fuera así, está en un grave problema. Si no conoce a Dios, personalmente tiene un grave problema. Otra razón por la cual quizás no está sirviendo es porque sea más grande su orgullo, o sea más grande nuestro orgullo, nuestro pecado, que la relación que tenemos con Dios. Si usted no está sirviendo, quizás sea por excusas parecidas a las que Moisés dijo. Es que, Señor, ¿yo quién soy? ¿Quién soy yo?, dijo Moisés. Soy un simple pastor. Y quizás su excusa sea esa: es que yo no soy nadie, Señor. Yo no sé hacer nada. ¿Para qué sirvo? No sé hacer nada. Posiblemente sea una excusa. Es que me da vergüenza, Señor. Es que soy re penoso yo. Me da un chivio. Es que yo no sé hablar, Señor. Se me lengua la traba como Moisés. Nomás no sé hablar yo. Lo que quieras menos hablar. Pues ni lo que quieras, básicamente, ¿no? Es que, Señor, hay otros mejores para el servicio que yo. Mejor úsalos a ellos. Yo así estoy bien. Mejor usa a ellos. Es que Él es re bueno para tocar guitarra. Él es re bueno para esto. Él es re bueno. Que Dios los use. Quizás esa es tu excusa, ¿no? Quizás no sabes qué hacer. Quizás tu excusa sea: es que yo ya no estoy en edad para eso, Señor. Ya estoy bien viejo yo. Ya para eso ya no es lo mismo los 3 mosqueteros que hace 30 años, ¿no? O es que estoy muy joven para eso. Posiblemente. O es que tengo muchos problemas, Señor. No tengo tiempo. O, Señor, es que no sirvo para servir. Si tu respuesta a la pregunta de por qué no estoy sirviendo es alguna excusa en particular, ten mucho cuidado, porque Moisés, a cada una de las excusas que puso, Dios le contestó. A cada una de ellas. No importa cuál fuera la excusa que le puso, el Señor le contestó a cada una. Y después usó a Moisés, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus excusas. Si estás sirviendo a Dios, si ya estás en el ministerio, si ya estás sirviendo a Dios, se vale preguntarse por qué lo estás haciendo. Si tu servicio es un fruto de tu relación con Dios, palomita. Si no, tienes la oportunidad de venir ante tu Dios y arreglar tu relación para que Él te use si está en su plan. Las dos preguntas son válidas y las dos preguntas nos podemos hacer y nos las estamos haciendo. Si no estás sirviendo a Dios y le estás dando la vuelta, puede ser que te traiga un pez, como a Jonás. No huyas del Señor, no huyas de su voz, no huyas de su llamado, porque posiblemente pudieras decir: es que yo no escucho la voz de Dios que me esté hablando. Hermano, te estoy hablando en este momento. Dios te está hablando a que tengas una relación con Él. Y si está en sus planes, entonces escucha la voz de Dios para
para que Él te use. Muchos de los problemas a veces en esta época en la que vivimos tienen que ver mucho con con la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos, con la baja autoestima. Y de ahí quizás dependan las excusas que digamos, que mencionamos hace rato. Es que, Señor, yo no sirvo. Es que, Señor, yo antes era, pero ahorita ya no. Es que, Señor, no tengo tiempo. Es que, Señor, yo ya no sirvo para eso, Padre. Pues en cualquiera de las situaciones, en cualquiera de las cosas que ustedes pudieran decir, en cualquiera de las excusas, quizás, o más bien lo que te falta, es que seas tocado como un instrumento, que seas tocado por la mano del gran maestro, del único que puede hacer que cualquier instrumento vuelva a tener vida. Y quizás te sientas como un viejo violín polvoriento, tirado, pero créeme que puedes llegar a volver a ser nuevo. Quiero compartir con ustedes la historia del viejo violín polvoriento. Y quizás se puede identificar con este violín. Comenzó como siempre la subasta en el mesón. Los compradores, como liebres de la oportunidad, aprovechaban la ocasión. Se vendía todo, se compraba todo, desde un coche lujoso hasta un viejo violín polvoriento que, tirado en el rincón del inmenso mesón, nadie quería tocar, nadie prestaba atención. Aquella tarde se vendía todo: coches, prendas y alhajas. Más y más gente llegaba y con gran emoción ofertaban al subastador recompensas cada vez más altas. Al caer la tarde ya no quedaba nada, solo un viejo violín polvoriento que, tirado en el rincón del inmenso mesón, nadie quería comprar, nadie prestaba atención. El subastador miró con desprecio el violín y dijo: ¿Quién ofrece algo por esto? Y un profundo silencio se hizo en el mesón. Nadie contestaba, nadie dijo nada. El subastador tomó con desprecio el violín y dijo: eres una basura, la basura es tu destino. Y estuvo a punto de lanzarlo al basurero. Pero cierto maestro que estaba ahí presente dijo: con permiso a los presentes. Y se acercó al estrado. Y se cuenta que el respetable maestro tomó el violín entre sus manos y con el más fino pañuelo comenzó a limpiarlo con reverendo cuidado. Y al poco rato el violín brillaba con gran esplendor. Afinó las cuerdas, apostó el violín de entre su mano, su hombro, y el arco rozó las cuerdas. Arrancando del violín melodías celestes, notas breves que, rompiendo entre el tiempo y el espacio, hacen vibrar el alma. Con la emoción que arranca del corazón los sentimientos y las lágrimas, se oyó ese violín tocar otra vez. Porque al tocar del gran maestro se va de la vida el mal recuerdo, reverdece la primavera y todo vuelve a ser nuevo.
se llena de amor la existencia. Las aguas toman su cauce y la tempestad se aquieta. Y se cuenta que la pieza más valiosa en aquella subasta fue un viejo violín polvoriento, pero que volvió a ser nuevo al tocar del gran maestro. Desde entonces yo pienso, y al meditar vuelvo y pienso, ¿por qué no recibir ahora en nuestras vidas? ¿Por qué no recibir ahora en nuestras vidas el toque divino, el toque sublime y santo de Jesús? El gran maestro. Hermano, no se deje llevar y comer por un pez, por alejarse de la voz de Dios. Si escucha la voz de Dios, ¿por qué no decir como Samuel: heme aquí que tu siervo oye? Si escucha la voz de Dios, ¿por qué no decir: heme aquí, envíame a mí? Si escucha la voz de Dios y tiene usted excusas, recuerde que cada una de esas excusas Dios le puede contestar. ¿O es más grande nuestro orgullo y nuestro pecado para escuchar la voz de Dios? Es muy bonito aprender acerca de los personajes de la Biblia. Es muy bonito aprender de Nehemías y de cómo salió victorioso en esta lección. Pero lo más bonito es tener una relación con Dios y ser usado y vivir una vida como lo tuvieron estos personajes. Si el día de hoy Dios te ha hablado y ha removido algo en ti y tú piensas que no sirves para nada, que no es el servicio para ti, quizás te hace falta el toque del gran maestro. Quizás te hace falta que el gran maestro te tome a ti y te quite de lo que no sirva y vuelvas a tocar y vuelvas a sonar y a resplandecer a la audiencia y a arrancar las lágrimas una vez más, y no para tu gloria, y no para que vean que tú eres el gran violín. No se contó del gran violín, se contó del gran maestro, que es el único que puede hacer de ti algo especial. Vamos a terminar orando. En esta tarde, Señor, gracias por acordarnos de cosas básicas, Padre, y no tenemos una buena excusa, Padre, sino presentarnos ante ti y decir: aquí estamos, Padre. Ayúdanos a llegar a decir eso. Ayúdanos a quitar lo que nos sirva, Padre, para que tú puedas tocarnos otra vez, para que tú puedas hacer de nosotros algo grande, no para nosotros, sino para tu gloria, Dios. Gracias por esta lección, Dios. Gracias para ti por todo. Cristo Jesús. Amén.